Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, ya empezamos. Desgracia, de verdad, yo te lo juro que esto ya tengo que reconocer que no actualicé nada. Te iba a preguntar. No sé si es que tengo también en el móvil. Lo que pasa es que en el móvil no se ve tan bien. Se ve todo más Bueno, pequeño. mejor que ahora se debería de ver. Tú si lo pongo en el móvil me ves bien. Yo te veo donde tú pongas la A ver, aplicación o la cámara, sí, me imagino. Hay que, puedes poner si quieres. ¿Tú me ves a mí así? No. yo te veo, lo que pasa es que arriba te veo a ti, me veo Estoy yo, claro. ¿Tú quieres ver a Dani solo? No, es que el rollo no es que yo veo a Dani, lo que pasa es que donde él me tiene que ver a mí, lo ¿Tú no veo ves intermitente, a él y a mí con rayas. ¿Tú, María, ves su pantalla? Sí, una locura. ¿Te das cuenta de que tú sales a veces ahí? Sí, ya. Es una locura. Madre mía. Y no sé por qué, porque que salga yo y Paqui, pero que salgáis otros a veces es un poco, no sé. Bueno, pero que salgamos los demás, yo creo ahí está totalmente cortocircuitado, porque lo que detecta ese problema son todas las imágenes que salen en su pantalla. Y yo también. Claro. Y ahora Yo creo que son los servicios secretos que tienes yeah. pinchados. Seguro. O Hacienda, que es peor. Hola. Hola. Madre mía. Ahora ya salen todos ahí. Madre Para mía. mí es una locura dar clases así. O sea, hay algo ahí. No, tranquilo, No, que ya sabes. le digo a María, yo ya sé que tú ya sabes. Ahora es como la serenidad, se me instaló en el cerebro. No, lo que pasa es que tengo que desinstalarlo, lo tenía que haber hecho el fin de semana y me olvidé de hacerlo. Sí, Pero prueba bueno. a ver si es eso, o que es una nueva versión, o igual tienes algún problema en la cámara del ordenador. No lo sé. Puede ser. Porque pinta más a problema de... A ver, como si fuera un experto informático, cuidado, no me hagas caso. Pero pinta más a problema de cámara, porque yo te oigo bien y la conexión es buena. Entonces, No, si yo así te veo fenomenal. a ver si va a ser un Es algo... de lo que enfoca tu cámara. Ya. A mí cuando me hacía igual era del puerto y del USB. ¿Era, perdón? El puerto. No Algo sé, que está mal enchufado, sí, pues no sé. porque lo cambié de puerto y me fue. Yo no sé, Paqui, ¿tú qué tienes? ¿Una cámara adicional o es la cámara del propio ordenador? ¿Cómo? ¿Que si tengo? ¿Es un portátil? Sí, es con el que me conecto siempre. ¿Es una cámara que enchufas a un puerto USB o es la propia cámara del portátil? No, es la del ordenador. A lo mejor la tienes fastidiada. Claro, Pero bueno, ahora empiezas tú, Mónica? espera, que voy a desactivar que ahora me conecte con el móvil. Yo no voy a hablar con Paqui. El otro día que hablé con ella empecé a parpadear. Ahora me puse blanca. Cuidado, a ver, es muy chulo la imagen que tienes ahora, Mónica. Sí, pues no sé, es una cosa así. De un cuadro así medio... Ahora, no sé. Uf, es que ¿verdad? ¿Me ves ahora, Dani? Sí, te veo muy bien. Sí. Vale. Ahora le pasaste el problema a Mónica. Pero ahora veo a Mónica mal. Lo siento, me siento culpable. No, si me ves bien, o cambio el chip. Yo no te veo, tú estás como un cuadro en blanco y negro para mí.
Y unas rayitas ahí amarillas. No, no, es verdad, tienes razón, tienes razón. Bueno, pues dejaré el móvil entonces. A ver, sí, sí, otra opción. Mejor el móvil que para mí, tú no miras a la cámara mucho, para mí el móvil, aunque no te vea perfecta, o aunque a veces no te vea, por lo menos te veo algo. Con la cámara apagada no te veo nada. ¿Qué buscas? Aprovecho, antes de empezar, mientras no se conecta todo el mundo, justo pensando además en quiénes estáis, o muchos de quienes estáis, para insistir un poco. ¿No vais a venir al curso del suelo pélvico? Sí, yo sí que voy, pero no sé dónde hay que ingresar el dinero. A ¿Ni mí, cuánto es? 40. 40 a mí, como siempre. Sí, vale, pero ¿en dónde lo hay que ingresar? A mí. Ah, te lo tengo, vale, es que eso te lo iba a preguntar estos días y además como pusiste hoy. Sí, Vale, puse porque vamos justos. Con la gente que ha pagado hasta ahora, no pagamos a la profesora. ya. Entonces, si queda algo sin pagar, pues yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y pagar algo de más, porque a mí me interesa mucho, la verdad, a mí me tiene muy buena pinta y pensaba que iba a tener un montón de éxito este curso y no, la verdad que hay menos gente que en hipopresivos. Hipopresivos al final hubo 12 o 13, que no contaba yo con ellos, y en este curso dije, bueno, aquí la gente se va a pelear, 20 o 30 personas se van a apuntar y va a ser un exitazo. Y estoy muy sorprendido en ese aspecto. Y estamos ahí a ver si se hace o si no. Entonces, si estáis interesadas, tenéis que pagar, porque yo si no tengo el dinero no le mando a la profe venir. No vais a que después me encuentre yo con que alguien falta y tengo que yo desembolsar 100 o 100 y pico, 200 euros para pagarle. Dani, yo es que ese fin de semana no estoy, ya te lo había dicho, que tengo un viaje y con toda mi pena pues no puedo ir. Pero se lo pasé a unas compis del cole y bueno, yo, por si les interesa. Sí, sí, pasarle a quien queráis, sí, por supuesto. No es solo para gente de la escuela, ¿eh? O sea, Ya, ni siquiera gente que practica, no es un curso de yoga. ya. Entonces, Es que... todo el mundo que está interesado, yo me imaginaba que entre mujeres, sobre todo mujeres que habéis sido madres, Claro. sí, que hay ahí siempre algo que como que reconstruir, ¿no? Incluso los hombres, cada vez hay más problemas también. Y sí, decírselo a todo el mundo. Si yo asumo que no, salvo que haya una sorpresa muy grande esta semana, yo asumo que no voy a ganar dinero con este curso. Puedo asumir perder un poco, pero claro, mucho tampoco. Entonces, sí, a mí me gustaría mucho hacerlo y me gustaría mucho que estuvierais muchas. Lo que me cuentas tú, María, me lo cuenta bastante gente también. No me di cuenta tampoco que era el fin de semana del Día del Padre y hay mucha gente que el fin de semana se va, pero bueno, un poco lo que hay. Ya. Yo voy a estar 2 semanas de viaje, Dani, en esas fechas. Yo te diré, voy a estar 2 semanas sin... Uy, se te corta, Mónica. Ya. Bueno, nada, no os sintáis presionadas, yo insisto. Insisto porque, sobre todo, a ver, por dos cosas. Primero, porque es alguien, no voy a darlo yo, es una oportunidad de tener una perspectiva de alguien que se supone que es experto, ¿no? en este tema. Y que puede darnos mucha más información de la que os suelo dar yo. Puede ser coherente o no con la forma de trabajar de Martín Echenique, eso también está por ver, ¿vale? Igual acaba el curso y os digo, no me convenció. Pero me parece una temática que es muy interesante. Entonces, bueno, por eso me sorprende que sea el único curso hasta ahora que está un poco fracasando de los propuestos y pensaba que iba a ser de largo el que iba a tener más éxito. A ver, es que la pinta es, a mí también, cuando pusiste hoy eso me extrañó muchísimo que no tuvieras, porque, bueno, pues porque a mí me parece
Vamos, A día de hoy han pagado 5 personas. ya. Es que es una pena, es que además a mí me da muchísima pena no ir, yo no sé, porque digo, a ver si encuentro algo. Es que no es fácil tampoco encontrar un curso. Igual algunas os conviene que se suspenda. A mí sí. Y volver a proponer más adelante. Yo si se suspendiera, a ver, no querría suspenderlo, ¿no? Porque la chica Ya. también, la chica es difícil de traerla, ¿eh? Está muy ocupada. Solo me ofreció 2 fechas en todo lo que quedaba de curso. Ya. Y una no me convenía a mí porque no sé si cuadraba cuando yo me iba a Francia o algo así. Y esta, no había más, o sea, no había más opciones. Está solicitada. Ya. Y bueno, si se suspende, se lo volverá a proponer, pero ya no será para este curso, probablemente ya será para después del verano, algo así, con tiempo. Iremos viendo aunque no tenga mucho éxito, si a la gente que vamos nos gusta, también es posible que la volvamos a traer, ¿eh? Que al final es un poco, bueno, los que no podéis ir una vez, igual queréis ir otra. Bueno, pues si os parece, sé que se estaba conectando más gente, pero si os parece, empezamos ya. Ujú. Voy a silenciar. Y vamos a empezar como tantas veces últimamente. Urdhva Prasarita Padasana con las piernas en la pared. Podéis poner un cinturón en las muñecas. Perdonad un momento, ¿no? Antes de tumbar con las piernas en la pared, tumbaos con las piernas dobladas. Porque hay algo que quiero que os quede muy claro. Piernas dobladas y vamos a rodar sobre el sacro de arriba hacia abajo. Movimiento lento, delicado, que transmita relax al cerebro. Intentando, si es posible, que en ese trazado de arriba hacia abajo, de la parte alta del sacro a la parte baja y de la parte baja hacia la parte alta, que no haya trompicones, que no haya sacudidas. Intentando verificar, siempre dejando un margen de duda, cuál es la parte baja del sacro, cuando apoyo muy cerquita del coxis, y cuál es la parte alta del sacro, cuando la apoyo y las lumbares que me quedan muy cerquita del suelo. Cuando ruedo hacia la parte baja del sacro, las lumbares se tienden a curvar y el vientre se tiende a proyectar hacia adelante, hacia el techo. Y cuando ruedo y apoyo la parte alta del sacro, las lumbares se tienden a apoyar en el suelo y el vientre se tiende a encoger. Y la idea es que hagáis cada vez más lento el movimiento, cada vez más acotado, es decir, no llego a curvar nunca demasiado las lumbares
ni a apoyar nunca el coxis, no llego nunca a apoyar las lumbares, ni a encoger el vientre. Voy poquito a poco haciendo ese movimiento más pequeñito. Intentando discernir lo que es el centro del sacro. Cuando apoyo el centro del sacro en el suelo, o cuando ruedo casi nada sobre el centro del sacro, la curva lumbar se mantiene como respetada y la posición del vientre también. Y el suelo pélvico queda mirando a la pared de delante. No mira ni al suelo ni al techo. Siempre dejad margen de error, siempre dejar alguna margen de duda, porque lo que pensamos que hoy es el centro del sacro, mañana igual tenemos que cambiar de opinión. ¿Vale? Lo que os digo siempre, nunca os deis por seguro vuestro conocimiento al 100% o vuestra sensación, porque si no es la correcta, nunca os dejaréis margen para corregir. Pero bueno, necesito tener un poquito de confianza y decir, bueno, pues yo creo que es esto, esa es mi posición. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos con los pies a la pared, pero no vamos a estirar las rodillas. Vamos a alejarnos un poquito de la pared, a tener las rodillas dobladas y vamos a rodar sobre el sacro una vez más. Cada una que doble las rodillas lo que necesite. Y aquí os podéis dar cuenta de que aunque la posición de las piernas es cómoda, no tengo tensión por detrás, hay una tendencia, por lo menos para mí, no sé si estáis de acuerdo, una tendencia a apoyar mucho más fácilmente las lumbares que a curvar excesivamente las lumbares. Es decir, hay una tendencia, o me tiendo a apoyar más fácil en la parte alta del sacro que en la parte baja. Entonces, cuando vayáis rodando ahora, de arriba a abajo, de abajo a arriba, si hiciéramos el reloj de Feldenkrais sería de 12 a 6 y de 6 a 12. Observad que hacia las 12, en principio, si alguien no está de acuerdo que me lo diga, pero hacia las 12 es como muy fácil apoyar. Es muy fácil, incluso es casi instintivo apoyar las lumbares. Pero tengo que hacer es decir, la retroversión de la pelvis viene fácil, pero la anteversión de la pelvis no viene tan fácil. Tengo que hacer digamos así, entre comillas, un esfuerzo mayor para rodar hacia abajo del sacro. Lo digo de otra forma, para que lo tengáis después en cuenta en las posturas que van a venir. Es más fácil que los isquiones y el suelo pélvico apunten hacia el techo que hacia el suelo. Tengo que insistir un poquito en que los isquiones miren hacia el suelo. Lo ideal sería, para no proyectar el vientre, que cerréis bien la cremallera. La cremallera tiende a cerrarse más fácil cuando apoyáis las lumbares en el suelo o cuando apoyáis la parte alta del sacro en el suelo.
Intentad que cuando rodáis hacia la parte baja no se abra, que el vientre se mantenga tonificado. Y poquito a poco, como antes, tendremos que ir acotando el movimiento hasta que vayamos poco a poco parando en lo que sintamos que es el centro del sacro. No hay mucha curvatura lumbar cuando estáis en el centro del sacro. Las costillas flotantes siguen apoyadas en el suelo. Y las lumbares, aunque no se apoyan en el suelo, están muy cerca de él. Cuidado en algunos casos que estoy diciendo que hay que llevar los isquiones un poquito hacia el suelo y provocar un poquito de curva lumbar, pero no os paséis. Y muy importante, sobre todo cuando nos duelen las lumbares. Cuidado, porque apoyar las lumbares en el suelo, lo podéis hacer, si queréis. Apoyáis las lumbares en el suelo, y apoyar las lumbares en el suelo, vamos a decir que es placentero para esa zona. El vientre no va bien de todo, se crea un poquito también de tensión en la garganta. Estoy modificando la postura hacia la retroversión de la pelvis, pero digamos que para las lumbares es genial. Ese apoyo las ensancha, las alarga, las alivia. Cuidado cuando queramos no apoyar las lumbares en el suelo, que no lo hagáis a costa de tensar la musculatura o de contraer la musculatura lumbar. Es el sacro el que tiene que rodar, es la articulación sacrolumbar, L5-S1, la que se tiene que mover. Es un movimiento que invita a que se mueva la pelvis, y entonces las lumbares quedan un poquito en el aire, pero sin tensar y sin contraer su musculatura. Es muy importante que lo entendáis, sobre todo si tenéis dificultades para bascular en vuestra pelvis. Entended que si lo hacéis tensando la espalda baja, no es un movimiento bien hecho, no es un movimiento que nos convenga. Incluso aunque no os provoque dolor, os va a crear una tensión que no tiene por qué estar. Bien, y teniendo esto en cuenta, vamos a hacerlo un poquito más difícil, que es lo que os proponía al principio. Os arrimáis a la pared y piernas estiradas. Si para estirar las piernas ya os queda el sacro en el aire y las lumbares apoyadas, entonces tenéis que alejaros un poquito de la pared. El problema ahora es que las piernas, al estar estiradas, ya crean un poquito de tensión. En algunos casos igual no va a ser casi nada. En otros casos puede ser suficiente para imposibilitarme el movimiento que estamos trabajando. Aquí pasa incluso con más facilidad que antes. Hay una tendencia natural a apoyar nuestras lumbares. Hay una tendencia natural a que los isquiones miren un poquito hacia el techo y a que el vientre quede un poquito encogido. Como que pubis y costillas por delante se acercan entre sí. Entonces vamos a volver a rodar como antes. Pero tengo que rodar con un poquito más de intención hacia la parte baja del sacro. Y como antes os decía, tened cuidado cuando rodéis hacia abajo, cuando se levanten las lumbares del suelo, que no lo hagáis a costa de tensar la musculatura lumbar. Incluso aunque exageraseis la curva, si lo hacéis desde el sacro y desde la pelvis, no tiene por qué contraerse las lumbares, aunque la curva aumente. Si vais rodando hacia la parte baja del sacro,
va cediendo poco a poco la musculatura de los muslos cerca de las nalgas, que es donde siempre es más difícil estirar. Y vais acotando ese movimiento, si podéis hacerlo, poco a poco. Y vigilad un poco todo, que no haya la tendencia a apoyar las lumbares, pero que tampoco haya tendencia a endurecerlas. Los isquiones quieren quedar mirando un poquitín hacia el suelo, o por lo menos un poquitín más de lo habitual para la mayoría. El suelo pélvico quedará paralelo a la pared. Y ahora, cuando queráis, una vez que estéis lo mejor posicionadas posible, cogéis el cinturón y estiráis los brazos por detrás de la cabeza. En algunos casos, cuidado, si tenéis muy encogidos los costados, si tenéis mucha dificultad para estirar los hombros, cuidado porque puede que proyectéis demasiado las lumbares lejos del suelo. Las costillas flotantes en el suelo. Las lumbares casi nada en el aire. Y el sacro en lo que percibáis que es su centro. Cada una un poco corrigiendo su tendencia, si su tendencia es perniciosa. Y daos cuenta, en algunos casos igual lo podéis sentir, que cuando empezamos a rodar sobre el sacro, o cuando estamos sentados y os digo rodar sobre los isquiones, ese movimiento que se instala, si lo hacéis con suavidad, si lo hacéis agradable, es como que nunca quiere parar. Si no queréis parar de todo, no lo paréis. Y si en vuestra vida cotidiana ese movimiento quiere estar, no lo reprimáis. Los bíceps hacia afuera, cread espacio en los hombros. Y si el sacro quiere seguir balanceándose, permitírselo. Pero muy poquito. Estoy moviéndome siempre muy cerca de su centro, parte alta del centro, parte baja del centro. Un movimiento que sería prácticamente imperceptible desde fuera. Pero que desde dentro ayuda a calmar al cerebro. Si lo podéis hacer con la cremallera bien cerradita, sobre todo cuando rodéis hacia abajo, mejor. Y si lo podéis hacer absorbiendo el suelo pélvico, mejor. Si alguien necesita doblar un poquito las rodillas para facilitar el movimiento, que las doble. Ese movimiento es hipnótico para el cerebro. Y nos va a ayudar siempre a estar conectados con el momento presente. Y nos va a aliviar muchos dolores de espalda.
Bajáis los brazos. Dobláis las piernas. Y os ponéis de pie. Vamos a colocarnos de espaldas contra una pared. Los pies pueden estar un poquito separados de la pared, las rodillas pueden estar un poquito dobladas, que no vengan hacia adentro las rodillas y que no vengan hacia adentro los talones, ¿vale? Separad bien los talones y siempre doblad un poquito las rodillas. Y alinead con la pared las nalgas, la espalda, y los hombros y la parte posterior de la cabeza. Las rodillas dobladas. Y basculad suavemente la pelvis de tal manera que, vamos a decirlo al principio de forma un poquito más vasta, que frotéis las nalgas de arriba hacia abajo por la pared. No quiero un movimiento en la espalda superior. No quiero... Las rodillas están dobladas, pero no se andan moviendo, no se doblan y se estiran. El movimiento solo es en las nalgas. Nalgas hacia arriba sería apoyar la parte baja del sacro, curvar demasiado las lumbares. Nalgas hacia abajo sería la inversa, apoyar las lumbares en la pared y apoyar la parte alta del sacro en el suelo. En la pared, perdón. En la pared es muy importante para mí hacerlo mucho, porque algunas tenéis tendencia a mover las piernas, otras tenéis tendencia a mover los hombros o la espalda, otras tenéis tendencia a mover la pelvis de delante hacia atrás, es decir, a separar y a pegar las nalgas a la pared. Entonces simplemente es, por decirlo así, nalgas hacia arriba, nalgas hacia abajo. Lo demás no se mueve. Cuando las nalgas van hacia abajo, se van estirando poco a poco las ingles frontales. Y cuando las nalgas van hacia arriba, se van estirando las ingles posteriores. Pero ese movimiento, bueno, de alguna manera decimos nalgas, vamos a intentar ir, como hacíamos en la postura anterior, a sentir el sacro. Para algunas, mover las nalgas hacia arriba y hacia abajo es fundamental porque no sois capaces de mover la pelvis. Pero ahora tendría que decir, si podéis, rodad sobre el sacro, más que sobre las nalgas, aunque en las nalgas hay un movimiento. Apoyo la parte alta del sacro, apoyo la parte baja del sacro. Curvo en exceso las lumbares o rectifico en exceso las lumbares. Y poco a poco voy acotando el movimiento hasta que desde fuera, para mí, por ejemplo, verlo en vuestra cámara sería imposible. Es un movimiento que vosotras notáis que está ahí. Algunas tendréis que exagerar más hacia la parte alta, otras tendréis que exagerar más hacia la parte baja, pero bueno, vamos a intentar estar lo más en el centro posible. Según como sea vuestra tendencia, claro. Que los dos talones se enraícen por igual, el suelo pélvico que se absorba todo el tiempo posible y la cremallera en el vientre inferior bien cerradita, sobre todo cuando ruedo hacia la parte baja del sacro. Y no tengo otra cosa a la que atender. Que se caigan los hombros, si queréis cerráis los ojos. Cada uno va a ir un poco según su nivel. Para algunas es ser capaces de mover la pelvis, de desbloquear ese movimiento. O sea, de desbloquear la tensión para que ese movimiento se pueda dar.
En otros casos podéis intentar sentir o podéis sentir de forma fácil si ese movimiento, que ha de ser rítmico, ha de ser lento, ha de ser muy, muy lento y muy pequeñito, me ayuda a calmar el cerebro y me ayuda a estar concentrado. Es como que el cerebro se siente atraído hacia ese movimiento pequeñito, pero al mismo tiempo poderoso. Cuanto más lento y más pequeño sea ese movimiento, más poderoso es. Más llama la atención de nuestro cerebro, al que le dejan de interesar otros pensamientos. Si tenéis problemas de concentración, si tenéis graves problemas de dispersión mental en vuestra vida, probad, cuando os deis cuenta, probad a rodar así sobre vuestra pelvis, sobre vuestro sacro, a mover la articulación sacrolumbar. Puede parecer que esto no es importante, no estamos haciendo nada, pero os aseguro que es muy, muy importante. Dobla un poco más las piernas, Mónica. Bien, si tenéis claro un poco lo que os está dando el contacto del sacro con la pared, entonces separaos de la pared. Y haced el mismo movimiento, ¿entendés? El movimiento sería este, rodillas dobladas, sería hacer esto. ¿Vale? Para algunas es más tender hacia esto, si normalmente vivís así, y para otras, si normalmente vivís así, sería más tender hacia esto. Pero ese movimiento cada vez lo quiero hacer más lento, más pequeñito, casi invisible desde fuera. Y lo más lento posible. Vamos allá. Si veis que necesitáis la pared, volved a la pared. E intentad no sincronizar el movimiento con la respiración. Porque si no vais a tender a hacer inspiración siempre en un sentido y expiración siempre en el otro. El movimiento muy lento, pero la respiración aún más lenta. Si en la pared, algunas veo que seguís en la pared, está bien, ¿eh? Si veíais que en la pared os enseñaba que os movíais mucho en los hombros, o que una nalga se separaba más de la pared, o que un lado se movía más que el otro, ahora aprended que lo que hayáis notado, lo que podáis corregir, corregidlo. Las piernas dobladas, cuidado, se cansan los muslos. Cuanto más las estiréis, más difícil es. De momento doblarlas, después intentaremos hacerlo con ellas estiradas. Si tengo más tendencia a ir hacia una dirección que hacia la otra, pues tengo que ir equilibrando. Si tengo tendencia a hacer más amplio hacia un sentido que hacia el otro, tendré que ir reprimiendo un poco uno y insistiendo un poco más en el otro. Si hacéis el movimiento desde la sacrolumbar, L5, S1, no hace falta apretar las nalgas, aunque se pueden tonificar un pelín, pero no hace falta apretarlas. No hace falta tensar el vientre, aunque se puede tonificar un pelín. La cabeza atrás, la espalda atrás, como si estuvierais en una pared. Suelo pélvico, cremallera.
Y ahora, quienes podáis, o quienes sintáis que os conviene, vais a ir muy poco a poco estirando las piernas. Hacedlo muy poco a poco, porque cuando estiramos las piernas hay una tendencia a acortar las ingles frontales, hay una tendencia a apretar las nalgas. Entonces, con las piernas estiradas tengo que tener mucho, mucho más cuidado. No tiréis demasiado de vientre, no tiréis demasiado de nalga. Si queréis podéis poner una mano en el sacro y otra mano en el pubis. Y así también sois más conscientes del movimiento de los huesos. Mucha gente con las rodillas estiradas, mirad que es vuestro caso, no puede tirar del pubis hacia arriba ni del sacro hacia abajo. Tengo que dar tiempo a que las ingles frontales vayan estirándose, vayan cediendo. Pasa como cuando estábamos en el suelo. Las piernas estiradas dificultan el movimiento de la pelvis. Sobre todo la retroversión de la pelvis. Y en algunos casos tenéis que observar, lo digo muchas veces, igual podéis hacer la retroversión de la pelvis como si quisierais apoyar la parte alta del sacro en la pared de atrás, pero lo hacéis apretando demasiado las nalgas. Dani, yo cuando hago la retroversión es como se me flexionan las rodillas. En principio es lo natural, es porque las rodillas, las piernas quieren facilitarte el movimiento. Tú decides si lo quieres hacer así o estirar. Prueba a estirar. Vale. Es lógico lo que dices, el acortamiento de aquí hace que para que puedas hacer este movimiento, las piernas se te doblen y te salga más fácil. El cuerpo no es tonto. Sabe hacer, no sé si decir la trampa en este caso, diría, sabe cómo ayudar, ¿vale? Para que no estés solo haciéndolo en un sentido. Muy bien, podéis seguir un poquito más, podéis probar un poquito en María. Las demás vais a coger una silla para apoyar la frente, medio Uttanasana. Mirad, quiero que os queden muy claras las cosas. Atendedme un momentito antes de hacer. Lo que le pasaba ahora a María, que es un poco lo que nos pasa a todos, es que cuando estamos, por ejemplo, en postura erguida, lo difícil es hacer esto. Lo difícil es dirigir el pubis hacia arriba o lo que sería la parte alta del sacro hacia el suelo o hacia la pared de atrás, por la tensión que tenemos aquí. Cuando vamos a hacer un estiramiento hacia adelante, como por ejemplo medio Uttanasana, es justo al contrario. El doblar las piernas nos va a ayudar a elevar los isquiones para elevar la parte baja del sacro. Porque la tendencia, si estiramos las piernas, es hacer esto. ¿Entendéis? Entonces, poco a poco, cuando insista en llevar el movimiento hacia arriba, tendré que ir cediendo poco a poco por detrás. Podéis poner un poquito más de altura de la habitual si veis que lo necesitáis. Podéis doblar las rodillas, evidentemente. Está en relación. Hay veces que hablamos más del sacro, hay veces que hablamos más de los isquiones, hay veces que hablamos más de la dirección del vientre, pero al final es un poco siempre lo mismo. Cuando los isquiones suben, la parte baja del sacro sube. Cuando los isquiones bajan, la parte baja del sacro baja. Entonces, procurad adquirir el movimiento, no en los hombros, no en las rodillas, sino en los isquiones y en el sacro. Cuanto más estiréis las rodillas, más difícil es.
Pero si las queréis ir estirando, si veis que el movimiento os va saliendo, pues lo metéis. Quizás sintáis que un isquión se mueve más que el otro. Quizás tengáis que insistir más en un isquión que en el otro. Dicho de otra forma, lo que estamos haciendo, al revés que pasaba antes en el suelo, o parecido a lo que pasaba antes en el suelo, lo difícil es arquear las lumbares. Lo difícil es llevar las lumbares hacia el vientre. Y lo fácil es redondear las lumbares. Separa un poco más los pies, Patri. Y a ti te conviene doblar las rodillas, mucho. Si alguien prefiere, si no lo tenéis claro, y alguien prefiere, podéis llevar las nalgas contra una pared. Y ahí observáis si el movimiento de las nalgas está o si lo estáis haciendo en la espalda superior. A la mayoría os convendría llevar las nalgas a la pared. Aunque las rodillas estén flexionadas, no es mover las rodillas, no es doblar y estirar rodillas. No es mover el pecho arriba y abajo. Te convendría, Almu, un poquito más de altura para la cabeza. Y Patri también, más altura para tu cabeza. Y es importante que tengáis en cuenta lo que os decía al principio de la clase. Cuidado, que querer hacer el movimiento de elevar los isquiones, querer hacer el movimiento de arquear más las lumbares, no tendría que tensarme las lumbares. No es un movimiento muy sano, porque aquí estamos forzando un poco el movimiento del sacro hacia las lumbares. No tenemos que hacerlo demasiado exagerado. Si estáis con las nalgas en la pared, observaréis que es mucho más fácil mover las nalgas hacia abajo que hacia arriba. Y observaréis que quizás hay una nalga que se mueva más que otra. O que hay una rodilla que se mueve más que otra para que las nalgas se muevan igual. O que hay una nalga que tiende a separarse de la pared. La pared es muy, muy interesante. Si sois capaces de mover las nalgas por la pared o sin la pared arriba y abajo, a ver si sois capaces de mover más el sacro y quizás no tanto las nalgas. Como cuando estábamos en el suelo, con las piernas dobladas, o como cuando estábamos en el suelo, con las piernas estiradas en la pared.
Si sois capaces de mover el sacro con delicadeza, no solo las lumbares no se van cargando, sino que se deberían de ir aliviando. Si sois capaces de mover el sacro con delicadeza, con lentitud, un casi nada, cada vez menos, pero estando bien en su centro, el cerebro se irá relajando. Almu, ¿se te ve moverte demasiado en la espalda superior? Y a la mayoría, aunque cada vez se ve que movéis menos, que vais acotando el movimiento, estáis demasiado en la rectitud o en el abombamiento de las lumbares. Es decir, os estáis moviendo con los isquiones mirando todavía poco hacia el techo. Id parando y quedaos en lo que vosotras percibáis que es la postura más correcta posible. Igual no sentís que es la mejor, pero es la mejor que podéis hacer. Bien, volvéis despacio. Aquí algunas necesitaréis descansar antes, otras después, cada una que vaya a su ritmo. Lo mismo en Adho Mukha Svanasana. Mirad aquí un momento, en Adho Mukha Svanasana todo es como más fatigante y más inestable. Y a veces lo que vais a hacer es esto. Lo que os decía antes que estabais haciendo algunas. Cuidado que no es doblar y estirar las rodillas. Pero tampoco es mover el pecho arriba y abajo. No quiero batir al corazón. Una vez que tenga la mejor posición de brazos, espalda, aunque tenga las rodillas dobladas, el movimiento es como si quisiera ser solo un poquitín en la goma del pantalón. Cuando queráis. Adho Mukha Svanasana, bailando en la pelvis. Bailando en el sacro. Cuidado, Paqui, no te me duermas ahí en Uttanasana, ¿eh? Y aquí podríamos añadir una cosa. Voy rodando con los isquiones arriba y abajo, pero cada vez los llevo más atrás. Sin coger el vientre. Los isquiones arriba y abajo, lo difícil vuelve a ser llevarlos hacia arriba, sobre todo si bajáis mucho los talones y si estiráis mucho las piernas. Pero que además se vayan yendo hacia atrás. Soltad la cabeza, bajad los hombros, ensanchad la espalda, todo lo que sepáis hacer en el tronco superior, hacedlo. Cuando tengáis que descansar, descansáis. Abre un poquito la postura, María. Abre un poquito la postura, Almu. Bueno, Almu bastante, ¿eh? Tú eres bastante alta, tienes que alejar más pies y manos. Patri, tienes que adelantar más las manos, bastante más. Y acercar los pies entre sí. Anchura de las caderas. Y a ti, Patri, te conviene muchísimo doblar las rodillas. Vale, tus lumbares y tu pelvis aún no tienen el movimiento mínimo y por eso tienes los dolores que sueles tener ahí. Relaja el cuello.
en un lenguaje más coloquial sería culo en pompa y el contrario. Culo en pompa y el contrario. Y cada vez más atrás. Y ese movimiento cada vez más pequeño. Y si antes sentía, cuando estabais con las nalgas en la pared, que había un isquión que iba mejor que el otro, probablemente ahora le va a pasar lo mismo. Ese movimiento, insisto, os ha de ir llevando cada vez más hacia atrás, cada vez aligerando más las manos y los hombros. Últimos instantes. No hundáis las axilas. Elevad los isquiones y ajustad bien el sacro en la espalda. Más atrás, Sabela. ¿Sabela era? ¿Sí? Atrás las caderas, Sabela. A tocar con las nalgas en la pared. Bien, podéis volver cuando queráis. ¿Era Sabela, María? ¿Sí? Ok. Bien, coged un cinturón, si tenéis uno muy largo, para Supta Padangustasana frontal. Si no tenéis uno muy largo, pues uno corto que lo agarráis con las manos. Pasáis el cinturón por los omóplatos y por el pie derecho. La pierna derecha arriba. La pierna izquierda en el suelo. Cada una que estire la pierna derecha lo que considere y que la lleve hacia la cabeza lo que considere. Cuanto más estirada y más hacia la cabeza, más difícil va a ser. Seguimos haciendo lo mismo, pero ahora queremos estar rodando en el lado derecho del sacro en el suelo. Pon una manta bajo la cabeza, Patri. Observad que en esta postura se vuelve a dar la tendencia a apoyar las lumbares en el suelo, sobre todo el lado derecho. Pues quiero insistir poquito a poco en que el isquión derecho de vez en cuando vaya mirando hacia abajo. Talón derecho hacia arriba, hacia el techo, sin crispar los dedos. Y quiero adquirir el movimiento en el lado derecho de la pelvis. Estoy en el lado derecho del sacro y en el lado derecho del sacro quiero apoyar la parte alta y la parte baja.
Apoyo mucho las lumbares, curvo mucho las lumbares. Entendiendo que no me conviene ninguna de las dos. Voy a ir poco a poco acotando el movimiento, pero tendré que exagerar un poquito más el movimiento del sacro hacia abajo. Que es dirigir el isquión hacia abajo. Que me va a provocar un dolor extra en la pierna por detrás. Cuidado cuando rodéis hacia abajo con el isquión y cuando rodéis hacia abajo, hacia la parte baja del sacro, que no entre el fémur dentro de la cadera. Siempre fémur hacia talón. E intento que nunca se me abra la cremallera del vientre inferior. Es como si al lado derecho de la espalda inferior o al lado derecho del sacro le estuviese dando un masajito contra el suelo. Arriba y abajo. Cuando apoyo las lumbares y la parte alta del sacro, me da gustito en la espalda. Cuando las curvo demasiado, no es tan placentero. Y sobre todo, no es placentero para la pierna. Lo difícil aquí es hacer que el isquión mire al suelo cuando el talón mira al techo. Porque es cuando más duele la pierna y sobre todo duele cerca de la nalga o incluso por dentro de la nalga. Si alguien no me entiende, que me lo diga, ¿eh? Cambiamos de lado. Pierna izquierda arriba. Ahora, por la forma de las piernas, por la dirección, por la forma de la postura, se va a sentir más apoyada el lado izquierdo de las lumbares en el suelo. Esa es la tendencia. Voy a apoyar más la parte alta del sacro en su parte izquierda. Y quiero ir poco a poco rodando de arriba hacia abajo como llevamos haciendo toda la clase. Si necesito doblar las rodillas, la doblo. Puede que necesite doblar las dos rodillas. Y el isquión, que tiende a mirar hacia el techo de forma muy fácil, queremos que poco a poco, al ir cediendo la pierna por detrás, vaya mirando cada vez más hacia el suelo. No tengo que tener prisa. Tengo que asegurarme de que el masajito me esté dando placer en el lado izquierdo del sacro, en el lado izquierdo de las lumbares. Si no es así, probablemente lo que esté haciendo es, en vez de rodar sobre el sacro, comprimir la musculatura lumbar. Entended que de hacerlo mal aprendemos mucho a veces, ¿eh? Tengo que tener cuidado siempre de no hacerme daño, pero a veces haciéndome un poquito de daño mientras se me alivie cuando acabe la postura, a veces aprendo. En la pierna izquierda, el dolor tiene que ir cada vez más cerca de la nalga.
e incluso por dentro de la nalga hacia el isquión, para permitir el movimiento del isquión. Se va acotando el movimiento, de tal manera que las costillas flotantes nunca se despeguen del suelo. Las lumbares nunca se apoyen de todo en el suelo. Y que sintáis que en vuestro isquión izquierdo vais adquiriendo libertad de movimiento. Cuanto más estire la pierna, más difícil es. Amalia, si tu intención es continuar, aunque no sea siempre, aunque tengas temporadas de venir a las clases online, quizás te convendría hacerte con un cinturón extra largo, porque da mucho juego para estas cosas. Muy bien, ¿vais a volver? Decidme si, para que lo tengáis un poco claro y yo que tenga claro lo que sentís, cuando estáis así en Supta Padangustasana, ¿hay una tendencia a apoyar las lumbares? ¿O cuando estáis en Urdhva Prasarita Padasana? ¿Sí? Bien, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer Virabhadrasana 3, que también la estábamos preparando ahí atrás la semana pasada y hace 2, en algunas clases insistimos bastante. Entonces vamos a hacer primero la postura fácil. No vamos a ir mucho a los brazos. Vais a apoyar las manos en la silla. Si la silla es muy alta, podéis poner tacos para bajar un poquito más. La pierna derecha en el suelo y la pierna izquierda en la pared. Tendréis igual que doblar mucho, en algunos casos, la rodilla derecha, porque queremos hacer el mismo movimiento. En algunos casos, a veces, también hay que doblar la de atrás. Lo que me importa, sobre todo, es que sintáis que vuestra pelvis puede bascular, sobre todo en el lado derecho. Si puedo ir estirando la pierna, la voy estirando, pero evidentemente lo difícil va a ser llevar el isquión hacia arriba. Yo, por ejemplo, para mí la silla es demasiado alta. ¿Veis? La espalda me queda más alta que la pierna, entonces yo voy a coger un par de tacos. Pierna derecha en el suelo, pierna izquierda en la pared. Dani, ¿puedo apoyar en la mesita que tengo ahí detrás? O mejor en la... ¿El pie de atrás, dices? Sí. Sí. Si veis que el pie de atrás no tenéis control o que se os agota porque se resbala por la pared, lo podéis apoyar en algo, en una silla, o algunas veo que estáis en la espaldera, por ejemplo, Almu, puedes apoyar la base de los dedos en la barra de abajo, vale, hacedlo fácil. Una ventana, un sofá, lo que tengáis. Lo que me interesa no es hacer una gran postura, lo que me interesa es que sintáis que podéis mover el isquión arriba, isquión derecho arriba y abajo. Que de alguna manera podéis llevar el dolor, el estiramiento, más hacia la nalga de lo habitual. Y digo mover el isquión, pero podría decir mover el sacro. La cabeza la podéis relajar. Las piernas las podéis doblar, las rodillas.
A ver si mañana podemos tener un poquito más de sensación de haber estirado, mañana o después, los tendones de los isquiotibiales. Los tendones que unen el muslo posterior con el isquión. Y el movimiento, aunque ya no estoy en una postura tan cómoda, a ver si lo puedo hacer lento, calmado, rítmico, para que me ayude a calmar al cerebro. Ahora es importante, ya que no estoy en una postura nada cómoda. Lo sincronizo con la respiración. Anda, María, es la primera vez que veo tu espaldera. Muy guay. Sube una barra, el pie. Ahí te va mejor. La idea es lo que nos dice muchas veces Martín Lejeunic. Sea cual sea la postura, tengo que ser capaz de mover un poquito, de bailar un poquito en la pelvis. Sea cual sea la postura, tengo que tener libertad de movimiento, aunque solo sea un poquito en el sacro. Y aquí os voy a pedir, para que entendáis un poco a veces también hacia dónde voy en la postura final, que tengáis cuidado, que os levantéis un poquito, como si no tuvierais tacos, aunque no dejéis de tocar los tacos, no hace falta que levantéis las manos de todo, o la silla, pero haced como, apoyaos lo menos posible en el soporte, y observad cuál es la tendencia en vuestras lumbares. Si es a rectificar, corregid. Si es a arquear, corregid. Muchos en la postura final, sobre todo en equilibrio, tenemos tendencia a arquear las lumbares. Y el vientre inferior tiene que ir más atrás, inflando la zona baja de la espalda. Volved a apoyaros de todo en el soporte, cambiad de lado. Pie izquierdo en el suelo, pierna derecha en la pared. Si habéis hecho al revés, pues nada, al revés. Quizás al principio me convenga doblar un poquito las rodillas. Quizás os convenga tener todo el tiempo las rodillas dobladas. Y quizás alguna, tenéis las menos, podáis ir estirando las piernas. Llevar el isquión hacia arriba es lo que hace que la pierna duela. Pero irme habituando a ese dolor de la pierna, ir estirando los tendones que se meten por debajo del glúteo hacia el isquión, es lo que me va a dar la libertad del movimiento en la pelvis. Las dos nalgas a la misma altura. Ahora busco, igual que antes en Supta Padangusthasana, busco más la libertad de movimiento en el lado izquierdo del sacro, en el lado izquierdo de la columna lumbar.
Y como antes, activad un poquito más el vientre inferior, que el vientre inferior os invite a elevar más el pecho y que cada vez apoyéis, aunque estéis tocando el soporte, que cada vez apoyéis menos peso en las manos. Como si el vientre inferior quisiera hacer que despegaseis del soporte. La postura es con los brazos estirados hacia adelante. No os pido tanto. Pero observad cuál es vuestra tendencia en el sacro y en las lumbares cuando queréis despegar un poquito las manos del soporte. Y corregid esa tendencia. Y volved. Si cuando volvéis os lleváis las manos aquí, genial. Si os lleváis las manos aquí, ya no estamos tan bien. Muy bien, coged un soporte para sentaros. Un bolster, unas mantas. Svastikasana o Siddhasana. Piernas cruzadas. Y poned altura suficiente para poder empezar con una posición neutra en la pelvis. Liberad las nalgas hacia los lados, como si quisierais separar los isquiones, como si quisierais ensanchar el suelo pélvico. Y ahora vamos a hablar más que del sacro, aunque el sacro se va a mover, vamos a hablar de rodar sobre los isquiones, hacia la parte frontal o hacia la parte posterior de los isquiones. Podéis cerrar los ojos, si os concentráis mejor. En algunos casos tendréis que tener cuidado porque hay una tendencia a mover las costillas hacia adelante y hacia atrás. Imaginad que las costillas están apoyadas en una pared. Dani, ¿aquí se podría poner las mantas en forma de pico o no? Si quieres, Mejor. sí. Si quieres sentir mejor los isquiones, sí, sin duda. Quiero mantener quieta la cabeza, quiero mantener quietos los hombros, quiero mantener quieta la espalda superior. No se me van a mover mucho las piernas, pero puede ser que se me tensen, también lo querría evitar. El movimiento de los isquiones adelante y atrás, y tampoco muy exagerado. Martín siempre nos dice que imaginemos que cada isquión está apoyado en una moneda de 20 céntimos y cuando rodemos adelante y atrás no queremos salirnos de esas monedas. El movimiento es muy pequeño, provoca un movimiento en el sacro y en la quinta lumbar muy pequeño. Y precisamente en ese movimiento pequeño está la riqueza. Si necesitáis hacerlo más amplio para sentir algo, pues hacedlo, pero entendiendo que poco a poco, con el paso de los años, tendremos que ir haciéndolo cada vez más delicado. Según sea el cruce de vuestras piernas,
Puede que un isquión se apoye más que el otro, tendré que equilibrar. Puede que un isquión ruede más que el otro. Depende del cruce de vuestras piernas o depende de vuestras asimetrías en la pelvis. Para estar un poquito más seguros de lo que os estoy diciendo, vamos a intentar vais a estar, os propongo, estar quietas en el isquión izquierdo y rodar solo sobre el isquión derecho. Déjate ir un poquito más hacia atrás, Almo, en la espalda superior y en la cabeza. Solo quiero rodar en el isquión derecho. Tendré que permitir que se suelte la cabeza del fémur derecho, que se suelte el muslo derecho y que se mueva el lado derecho del sacro. Cambiad, isquión derecho quieto y voy a querer mover solo el isquión izquierdo. Para mí es muy interesante hacerlo así solo de uno en uno, porque cuando muevo los dos a la vez, siempre voy a sentir que se mueven igual. La sensación me engaña, nadie lo hace mal a propósito. Pero cuando lo hacemos de uno en uno, me puedo dar cuenta de que hay uno que va mejor que el otro. O el movimiento es más fácil, o el movimiento es más amplio, o más natural. En uno igual se me tensa una ingle o una pierna, o voy más a trompicones. A partir de ahora probad como vosotras queráis. Cambiad de isquión cuando lo necesitéis. Y sobre todo, estad más en el isquión que sentís que tiene más dificultad. A veces el problema no es el isquión, a veces el problema es la tensión de una ingle, la tensión de una pierna, la tensión de la espalda inferior. Apoyar más o menos un isquión que el otro. La idea es intentar mover solo uno para observar qué pasa, para aprender. A veces la dificultad está en el lado bueno, Igual notáis que hay un isquión que se mueve muy amplio y tengo que enseñarle a hacer el movimiento en la moneda de 20 céntimos. Suelo pélvico, cremallera del vientre. Y a partir de ahora, cuando vosotras queráis, otra vez los dos a la vez, pero igual tengo que trabajar en ellos de forma asimétrica para buscar la simetría. En uno igual tengo que hacer menos, en otro hacer más, o hacer distinto. Que no se me abra la cremallera, que no se me proyecte el vientre hacia adelante cuando ruedo hacia adelante. Que no se me encoja el vientre cuando ruedo hacia atrás.
Patri, enraiza un poquito más el isquión derecho y deja que tu cuerpo se caiga un poquito a la derecha. No es mucho, pero tiendes un poco como a torcerte hacia un lado. Equilibra. Almu, tu postura es muy, entre comillas, Iyengar. Deja ir hacia atrás, que las costillas inferiores no se proyecten tanto hacia adelante. Más espacio en las cavidades renales. Es decir, tú tienes, Almu, que rodar. Da la sensación, la cámara a veces me puede engañar, pero me da la sensación de que tienes que rodar un poquito más hacia la parte de atrás de los isquiones, para no estar tanto aquí. Para recoger un poco aquí. Últimos instantes. Monedas de 20 céntimos. Que los dos rueden por igual, aunque tenga que hacerlo distinto. ¿Cuál es el muslo? ¿Cuál es la ingle que se me tiende a tensar? Y con lo que estoy haciendo, que quizás sea al final lo más importante, con lo que estoy haciendo en los isquiones, ¿estoy aliviando molestias en la zona baja de la espalda? Con lo que estoy haciendo, ¿el cerebro se está relajando y concentrando? Este movimiento me puede llevar a una actitud meditativa. Como si el mundo a mi alrededor se parase y solo está ese pequeñito movimiento ahí abajo. Cada vez más lento. Cada vez más delicado y sutil. Ese movimiento me invita o me ayuda a que el cerebro deje de pensar. En estos movimientos que son tan pequeñitos, tan delicados, nunca los paréis de golpe. Dejad que vayan cada vez más lentos, cada vez más acotados, hasta que paren por sí mismos. Y una vez que el movimiento de los isquiones cese y se enraíce el centro de cada isquión, escuchad la resonancia que queda. Si tenéis ganas de que se sigan moviendo, es buena señal. Pero si estáis genial con ellos quietos, también es buena señal. Vamos a terminar como empezamos, tumbados, rodillas dobladas. Puedo separar bastante los pies y apoyar una rodilla contra la otra
para que las piernas se relajen lo máximo posible. Y podéis apoyar las manos en el vientre inferior. Y si el sacro se quiere seguir moviendo, aunque sea casi de forma ínfima, dejadlo. Realmente hacemos el mismo movimiento toda la clase, en diferentes posiciones. Ese movimiento del sacro que sea todavía más lento. Sintiendo cómo por delante del sacro, en el vientre se produce un pequeño movimiento espontáneo, como un deslizamiento de líquidos arriba y abajo. Si el cuerpo o el instinto os pide que ese movimiento pare, dejad que pare. Y si de forma espontánea queréis seguir moviendo, seguid moviendo. Cada una según le sea más efectivo para traer calma y concentración y silencio al cerebro. Pero no es una decisión que tenga que tomar de forma racional, que sea algo espontáneo. Si estáis moviendo, no hay paradas, no hay golpes, no hay sacudidas. Cuando encuentro el ritmo, la amplitud de movimiento correcta, se podría convertir en un movimiento perpetuo. La respiración todavía más lenta y no sincronizada. Quedaos el tiempo que queráis, pero si estáis moviéndoos, antes de volver, invitad a que ese movimiento vaya parando por sí mismo. No lo paréis de golpe. Y siempre es conveniente escuchar un poquito
el resultado, la resonancia que queda de todo esto. Muchas gracias. Si ahora os apetece seguir moviendo en vuestra vida cotidiana mientras cenáis, etcétera, etcétera, no lo reprimáis. Mira, Dani, ¿me oyes? Sí. Yo tengo 2 cinturones y los uno y hacen uno grande, ¿no vale? Sí, sí, vale, claro, claro. Lo que pasa es que uno es blanco y otro es negro, pero es igual. Mientras hagan su función, no nos da igual la raza. Ya. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Amalia.